Bien, muy buenas noches, jóvenes. Hoy hemos iniciado un poquito más tarde. Estaba afinando algunos detallitos. Lo que tenemos en pantalla es la presentación de la última clase. La tengo aquí en formato PDF. Por cierto, se me olvidó enviárselas. Les debo esta y la del tema anterior, creo yo. Ya en PDF, pues es mucho más rápido para poder ver, porque lo que yo necesito es que hagamos un repaso, una retroalimentación para que este día ya con el ejercicio nos ubiquemos de manera más rápida. Dijimos que esta técnica de los mínimos cuadrados se basa en un modelo de regresión lineal simple. Es un método matemático donde hay una relación entre dos variables, una dependiente y otra independiente. Y que las variables, pues para nuestro caso en particular, porque hay que aclarar también, algo que no les dije en la última clase, es que este método se puede utilizar para otro tipo de fines. Es un método que se puede aplicar, por ejemplo, en proyección de ingresos, por ejemplo, en presupuesto. Usted quiere hacer un pronóstico de ventas, lo puede hacer perfectamente aplicando el método de los mínimos cuadrados. Y en general se puede utilizar para cualquier otro tipo de problema donde nosotros tengamos una relación entre dos variables, una dependiente y otra independiente, y que querramos saber cómo se relacionan matemáticamente. Entonces hay dos variables, la variable independiente, que siempre va a ser la cantidad producida o vendida en su caso, y la variable dependiente, que va a ser el costo. Esto lo vamos a relacionar a través de una ecuación de regresión donde y es igual a a más bx, y que nosotros, para poder obtener el valor del parámetro a y el valor del parámetro b, necesitamos resolver un sistema de ecuaciones normales que son estas, ¿no? Sumatoria de y es igual a na más b por la sumatoria de x, y la sumatoria de x por y va a ser igual a por la sumatoria de x más b por la sumatoria de x cuadrado, entendiendo que x y y, pues ya sabemos, x es la cantidad y y es la ¿no? ¿Y quién es a y quién es b? Bueno, a es la adaptación de la ecuación donde y es igual al costo, a es nuestro costo fijo, b es nuestro costo variable unitario y x, como se dijo, pues es la cantidad. Muy bien. Y tenemos el primer ejemplo, que es el que vamos a desarrollar en este momento, que se llama Inconsal S.A. Y ahí dice, pues, que a continuación se presenta el consumo de materiales indirectos correspondientes a los últimos 6 años. Y ahí tenemos los años del año 2013 al año 2018, la cantidad que se ha producido durante cada uno de esos años y los costos de materiales indirectos de cada uno de esos 6 años. ¿Ya? Entonces, con esos datos, nosotros vamos a separar costo fijo y variable y vamos a hacer la proyección de costos. Entonces dice que aplicando la técnica de mínimos cuadrados, separe sus componentes fijo y variable. Y en una escala de 0 a 10,000 unidades, haga una proyección de costos y elabore los gráficos correspondientes. Espero que todos me hayan enviado ya su laboratorio. No los he revisado aún. Mañana los voy a revisar. Algunos no me llenaron la encuesta. Sé que hubo problema con el carnet, pero eso no se preocupe. Si no puede poner el carnet, me interesa más sus nombres y sus apellidos y el resto de información que por ahí yo le pido. Ahí en el grupo mandé el enlace y solo me aparecen 4 personas registradas. Entonces, es importante que lo llenemos todo. Me aparece, quiero ver, Benjamín,
Rodrigo, César, Joel y Edwin Giovanni Alarramos. Esos son los que me aparecen en la encuesta. Bien. Entonces, en una escala de 0 a 10,000 unidades, vamos a hacer una proyección de costos y elaborar los gráficos correspondientes. Volvemos a la tabla y nos vamos a ir directamente al ejercicio de tiempo. Vamos al ejercicio número 1. Tenemos ahí el ejercicio número 1. Buenas noches, buenas noches. Sí, hay que reportar también en el chat para efectos de registro de asistencia, ¿verdad? Y me ponen presente, buenas noches, o lo que ustedes quieran poner ahí para que vaya quedando registrado. Entonces tenemos aquí la tabla. ¿Cómo está la tabla originalmente? Vamos a ver la tabla original. Originalmente tenemos, por un lado, los años. Entonces ahí tenemos los años, ¿verdad? Luego tenemos la cantidad. Y luego tenemos los valores. Los costos, perdón. Esa es la tabla que originalmente tenemos, ¿verdad? Pero vamos a cambiar no la estructura de la tabla, sino algunos elementos. Por ejemplo, vamos a cambiar, por ejemplo, los años. Y en lugar de años vamos a poner N. Y la línea de años la vamos a cambiar por una línea de números naturales, empezando desde el 1 hasta el número donde llegue. O sea, el número de periodos que hay. Entonces, en este caso, tendríamos del 1 al 6, ¿no? Repito, teníamos los años, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Y vamos a ir a sustituirlos por una línea de números naturales del 1 al 6. Luego la cantidad la vamos a cambiar. En lugar de cantidad, nosotros sabemos que la cantidad es la variable X y que los costos son la variable Y. Entonces la tabla originalmente así nos va a quedar por el momento. Por el momento. Y le vamos a agregar dos columnas más. ¿Verdad? Repito, lo que hemos hecho es que los años los hemos convertido en números naturales del 1 al 6, en este caso, que son los 6 periodos involucrados. La cantidad es X y el costo del material indirecto, en este caso, es Y. Entonces, lo único que hemos hecho es cambiado los años y luego la cantidad del costo lo hemos sustituido por X e Y. Y le vamos a agregar dos columnas más. Una que se va a llamar XY y otra que se va a llamar, vamos a hacer algún ajuste acá porque no logramos ver todo el panorama. Bueno. La otra columna se va a llamar X al cuadrado. Entonces vamos a tener la columna N, que son los años, X, Y, XY
¿verdad? O lo que es lo mismo, X por Y. Y la última columna que sería X al cuadrado, que es parte de lo que necesitamos para las ecuaciones normales. Muy bien. Ya que hemos hecho ese proceso, vamos a completar. También abajo en las columnas tenemos entonces que n es igual a 6, ¿verdad? Son 6 periodos. Este n es bien importante, lo dijimos en la teoría. Hay una ecuación que lleva el valor de n. Y luego vamos al final de cada columna, bueno, al final vamos a colocar el signo de sumatoria. O sea que cada una de estas columnas al final las vamos a sumar, ¿verdad? Y lo que nos va a servir para las ecuaciones son esos totales que nos va a dar acá. Pero antes de eso vamos a calcular, en este caso vamos a calcular X por Y primero. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Vamos a multiplicar el valor de X por el valor de Y. O sea, 7.800 por 12.290, 6.000 por 11.300, 12.000 por 14.600 y así sucesivamente. Veamos. Y ahí tenemos los valores. Usted puede irlos haciendo con su calculadora o con su celular en su caso, para que vaya verificando. Levantaron la mano, si diga. Sí, licenciado, solamente tengo una consulta. Dígame. En cuanto a la tabla, es la misma tabla que escribimos la clase pasada, ¿verdad? Lo Sí, último que vimos, la misma tabla. sí, es la Solo misma. que aquí en esta tabla que estamos recreando ahorita, tenemos otros datos, o son los mismos. Es que Son los mismos. no me coinciden con los que escribí la tabla anterior, o no sé si ya hicimos algún proceso extra. Veamos, espérenme. Inconsales, ¿verdad? Sí, así es. Inconsal, ese ejemplo 1, ¿verdad? Sí, aquí hay una inconsistencia. Sí, los valores son diferentes. Vamos a hacer una cosa. Partamos de que es un ejercicio diferente, ¿ya? Y copiémoslo así Ok, como está está aquí, bien. ¿verdad? Porque aquí sí hubo un error de parte mía. El ejercicio que está en la diapositiva no es el mismo que está aquí ahorita proyectado. Es otro, ¿verdad? Ahí van a disculpar. Entonces copiemos toda la tabla así, desde cero, así como está ahorita. Pero no hay necesidad de hacer ningún cambio, ¿no? Ese es un problema yo me equivoqué en algún punto acá. Bien, entonces, X por Y es, obviamente, multiplicar la columna X por la columna Y. Ahora, aquí se da un problema de que cuando se están trabajando con cantidades muy grandes, ¿verdad? Uno puede cometer errores porque no está acostumbrado a manejar cantidades grandes. Entonces, tengamos cuidado a la hora de hacer los cálculos de no, permítame que quiero salir de duda. Este autoparse es otra. Sí. Bueno, sigamos. Luego, en la columna siguiente, vamos a escribir el valor de X al cuadrado. X al cuadrado. Permítanme. X al cuadrado. Que sería, obviamente, el valor de X elevado al cuadrado. O sea, 7.800 al cuadrado nos da 60.840.000 y así sucesivamente cada uno de ellos. Y ya tenemos la tabla completa.
Y esas tablas las vamos a, fíjense bien, las vamos a totalizar. Totalizamos todas las columnas. Hacemos una sumatoria de las columnas y nos queda así. Les voy a dar un espacio de tiempo para que copien y tengamos toda la tabla completa. Unos 5 minutos para que copien. Muy bien. Entonces, lo que hicimos fue de que los años pueden ser meses en caso de que hay ejercicios que son meses. Lo que vamos a hacer es que en lugar de años y meses le vamos a poner a la columna N y en lugar de los años o meses lo vamos a numerar en números naturales desde el 1 en adelante, ¿no? Dependiendo de cuántos periodos sean. X es la cantidad, ¿no? Hay un error en el ejercicio que había planteado, pues no hay problema. Lo importante es ver cómo funciona la técnica. Lo más probable es que me haya equivocado de tabla en los dos casos, porque los dos están diferentes. Y aquí tenemos que la X pues es la cantidad, la Y es el costo de material indirecto en este caso,
XY, que es la multiplicación de X por Y. Vamos multiplicando cada valor de X por cada valor de Y. Y en la última columna, pues X cuadrado, que sería el cuadrado de X, que sería el cuadrado de la cantidad en este caso. Y luego hacemos una sumatoria de cada columna. Esto es bien importante porque en las ecuaciones normales, ¿verdad? Vamos a tratar de ir viendo la ecuación normal. Solo quiero explicarles algo. Que en el caso de las ecuaciones normales, por ejemplo, si dice sumatoria de Y, se está refiriendo al valor que está en la columna Y al final, ¿no? Es la sumatoria de Y. La sumatoria de X por Y, pues sería el valor que está al final de la columna X por Y. Y así, ¿verdad? La sumatoria de X o la sumatoria de X cuadrado. Entonces hay que considerarlo de esa manera. Por eso les decía yo de que ya cuando uno sustituye en la ecuación normal, ya no se vuelve más sencillo, ¿no? Se ve más complicado planteado en simbología que ya con números. Entonces vamos a las ecuaciones normales, que son dos. Tenemos la primera ecuación normal. Vamos a ver cómo es que estaba planteada originalmente. Dijimos que la sumatoria de Y es igual a N por la suma, N por A, perdón, y más B por la sumatoria de X. Eso es lo que tenemos en la ecuación normal original. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es sustituir los valores. Entonces, sumatoria de X. Bueno, la sumatoria de X es, la sumatoria de Y es 72.640. Entonces, damos la sumatoria de Y va a ser igual a 72.640. Entonces, sustituimos. Y se elimina el símbolo, ya no existe el símbolo. La N, que ya sabemos que es 6, porque son 6 periodos, y la A, que es la variante. No, la A no tiene todavía valor. Entonces ponemos 6A, NA. Y luego B por la sumatoria de X. En este caso hay una cuestión de notación simbólica, que si usted observa en el símbolo, la B va primero y la sumatoria va después, pero ya cuando le ponemos números, eso se intercambia y primero se pone el número y luego la letra B. Entonces queda así. Quedaría 44.800B. ¿Qué es esta sumatoria de X? 44.800B. Y ya tenemos la ecuación 1. Y desaparecen los símbolos. Ahora vamos con la ecuación 2. La ecuación 2 dice que la sumatoria de X por Y, dice, es igual a A por la sumatoria de X más B por la sumatoria de X cuadrado. X cuadrado. Esa es la ecuación 2. Quiere decir que la sumatoria de X por Y es 562.813.000, que es el valor más grande que puede haber en la tabla, que corresponde a la sumatoria de X por Y, que está aquí, miren. O 562.813, perdón, 562.813.000. Eso va a ser igual a A por la sumatoria de X. Igual, no, la A va a cambiar de posición con respecto al número que se encontró. 44.800A. Y el otro término va a ser 371.000, perdón, 371.660.000. Entonces ahí tenemos ya planteadas las dos ecuaciones, ya con números, desaparece la simbología. Entonces llegamos a la conclusión entonces que la ecuación 1 es
72.640 es igual a 6A más 44.800B. Y en la segunda ecuación es 562.813.000 es igual a 44.800A más 371.660.000B. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones ya planteadas numéricamente. Ahora, ¿pero qué es lo que sigue después de esto? Bueno, hay que simultanear. El término simultanear realmente es más coloquial que técnico. ¿Ah? Es más coloquial que técnico. Así le llamamos normalmente, pero es resolución de ecuaciones resolución de ecuaciones lineales con dos variables. Así se llama, ¿no? Ese es el término correcto. Y que yo les decía en la clase pasada que ustedes tenían que investigar por ahí los métodos que existen y enfocarse más que todo en el método de reducción o de suma y resta. Vamos entonces al proceso. Aquí ya está resuelto. Permítame que lo vamos a ir haciendo por partes. Aquí. Para que le demos un poco de sentido a la cuestión. Bien, vamos primero vamos a traer acá las ecuaciones. Vamos a bajarle un poquito el tamaño para que veamos todo el pantallazo. Creo que así está bien. Vale. La ecuación 1, traigámosla nuevamente para acá. 72.640 es igual a 6A más 44.800B. Y la segunda ecuación es la más grande, la más feíta, ¿verdad? Porque es la más complicada. 562.813.000 es igual a 44.800A más 371.660.000. Hasta ahí todo normal, es lo que tenemos, ahí tenemos ya el sistema. Ahora bien, el sistema de reducción consiste en eliminar una de las dos variables, que en este caso es A o B. Vamos a eliminar una de ellas, ¿verdad? Para poder trabajar con una sola variable. Y debemos escoger si vamos a comenzar con la A o con la B. Yo como sugerencia, en este caso en particular, porque si estamos hablando de otro tipo de casos, de otro tipo de ecuaciones, sería diferente. En mi caso, yo siempre recomiendo eliminar la variable A. ¿Por qué razón? Porque es la que tiene los coeficientes más bajos. Si usted observa, en la ecuación 1 es 6 y en la ecuación 2 es 44.800. Mientras que la variable B tiene, vamos a dar un poquito menos para que se vea más claro. Mientras que la ecuación, la variable B tiene coeficientes más altos. Bueno, 44.800 en la primera ecuación, pero en la segunda tiene 371 millones. Entonces es más complicado trabajar con esa cantidad. Entonces, sugerencia, eliminar primero la ecuación A. La variable A. Entonces, volvemos a escribir la ecuación. Las dos ecuaciones. Las volvemos a escribir. Pero, lo que vamos a hacer acá es cruzar. Mire, para poder eliminar la variable A, nosotros necesitamos multiplicar, fíjese bien,
la expresión de la primera ecuación por el coeficiente de la segunda y la expresión de la segunda ecuación por el coeficiente de la primera. Es decir, cruzar coeficientes. ¿Cómo así? Veamos. La ecuación 1 la vamos a multiplicar toda la ecuación por 44.800, que es el coeficiente de la A en la segunda. Pero con la salvedad que le vamos a cambiar signo, ¿verdad? Le vamos a poner menos. Y en la 2 lo vamos a multiplicar por 6, que es el coeficiente de la A en la primera ecuación. Y con el signo positivo. Solo una de las dos va a ir negativo. Yo le recomiendo que le ponga negativo permítame.
Bien, vamos ahora a hacer, fíjese bien, vamos a multiplicar esos valores que tenemos entre paréntesis, los vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la ecuación. Es por cada uno, no se me vaya a confundir y solo lo vaya a hacer por el 6A, en este caso, sino que tiene que multiplicar menos 44.800 por 72.640, menos 44.800 por 6A, menos 44.800 por 44.800B. Y abajo, pues, todo por 6. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? El propósito es que la variable A, que es la que queremos eliminar, quede con un mismo coeficiente, pero con signo contrario, para poder eliminarlo. Entonces, ¿cómo nos quedan las cosas después de hacer ese proceso? Nos queda así. ¿Ah? Menos 3.254.272.000 es igual a menos 268.800A menos, ¿verdad? Porque menos por más nos va a dar menos. 207.040.000, ¿verdad? Todos negativos. Y abajo nos va a quedar así. 3.376.878. Y ahí vemos el efecto. Nos queda la A con el mismo coeficiente, pero con signo contrario. Y nos queda la B con otro coeficiente diferente, pero con signo positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjese bien, lo que vamos a hacer es restar. Vamos a restar lo de arriba menos lo de abajo, pero tomando en cuenta la ley de los signos. Hay que considerar cuál cantidad es mayor. Si nosotros observamos acá, la cantidad de abajo es mayor que la de arriba. Por lo tanto, la diferencia nos va a quedar positiva. ¿Verdad? 122.606.000. El siguiente nos va a quedar 0. 0 porque menos 20